Buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio bíblico. Continuamos con las herramientas para un discipulado relacional adecuado. En el discipulado relacional debemos entender que es muy importante la amistad, el acompañamiento con estos nuevos creyentes, porque ellos están pasando por situaciones difíciles y necesitan de la presencia de cada uno de nosotros, de ese acompañamiento adecuado, de ese momento especial en el que quizás ellos necesitan manifestar algunas cosas, situaciones por las que están pasando. Hemos visto en las clases anteriores las diferentes temperamentos, las diferentes situaciones, los procesos que vive cada uno de estos nuevos creyentes de depresión, de temores, de falta de perdón, de la pérdida de un ser querido, de una separación, del suicidio de alguno de sus familiares o el pensamiento suicidio de alguno de ellos mismos como discípulos. Entonces es necesario que nosotros ofrezcamos esta amistad. Precisamente el tema que esta noche vamos a tratar tiene que ver con la soledad. Esa soledad que muchos de esos nuevos discípulos han tenido durante mucho tiempo y están afrontando, y quizás en el momento de buscar del Señor va a ser muy difícil la toma de sus decisiones próximas. Entonces, estas personas muchas veces piensan, ¿por qué Dios está tan lejos cuando yo me siento solo? Empieza a culpar a Dios de por qué Dios no responde o no les anima en esos momentos de soledad. Así que esos momentos de soledad quizás pueden ser causadas por una pérdida, por un cambio brusco en su vida, y esa situación, ese estado de ellos de autocompasión que quizás hace daño, y son los que llevan a esos nuevos creyentes a enojarse en contra de Dios porque piensan que quizás Dios no está actuando a su favor y no está acudiendo a esa situación que ellos están viviendo. Entonces esta noche vamos a tratar de qué manera nosotros como discipuladores podemos acompañar, aconsejar y entender, quizás también descubrir en qué estado de soledad, si es soledad o simplemente están buscando estar solos. Son dos aspectos totalmente diferentes. Y por eso hay un texto en el Salmo 25 que dice, mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Notamos entonces que el salmista se encontraba solo por una condición obligatoria, por una condición que lo llevó a estar solo por ese estado de persecución. Pero más sin embargo, el salmista acudía a Dios para lograr esa compañía. Entonces, en vez de alejarse, en vez de disgustarse con Dios, buscaba la presencia de Dios. Dice Hebreos 13:5 también, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Entonces, a pesar de esas dificultades, a pesar de esas situaciones como la que vivía el salmista de persecución o de aislamiento por una causa forzada, es importante que en medio de esas dificultades busquemos la presencia del Señor. Pero en este caso, nuestros nuevos creyentes, esos nuevos discípulos con los que nosotros vamos a estar trabajando, quizás no lo vean de esa manera, sino que han buscado esa soledad por aislarse de una situación y empieza la autocompasión que quizás hace mucho más daño que la misma soledad. Ahora, ¿cuándo es más probable que se experimente esta soledad? Y precisamente con mucha frecuencia la soledad ocurre cuando enfrentamos esos cambios, como dije anteriormente, esos cambios bruscos, esos cambios grandes en nuestra vida. Quizás cuando nuestro deseo es no perder esas relaciones o esa amistad o el apoyo y el consuelo de nuestros seres queridos. Y la
esa inseguridad a lo desconocido. Entonces son situaciones bruscas, son cambios repentinos en la vida de cada uno de nosotros que nos llevan a entrar en un proceso de soledad. Dice el Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Otro ejemplo bíblico de esa situación que se presenta y quizás esa desesperación que se presenta, y en este caso el salmista en el Salmo 22:1 quizás también lo manifiesta de una manera especial por la condición que estaba pasando en este momento. Ahora, es importante entonces, bueno, antes de eso quisiera contarles una historia de una situación difícil que quizás nos puede entrar en contexto por qué las personas viven esas etapas de soledad o cuáles son las causas que los llevaría a estas personas a entrar en un estado de soledad. Quiero leerles una situación que se presenta y ustedes pues se van a ir identificando o van a ir ubicando esta situación en la vida, puede ser suya o de otras personas, familiares o quizás en un discípulo tuyo. Después de recoger los listones y el papel de envoltura navideña arrugado, la joven madre sacó la basura al callejón trasero. La mañana de aquella Navidad transcurría como de costumbre, cuando se vio interrumpida por los gritos de sus 3 pequeños hijos que decían: «¡Apúrate, mamá! Debemos estar en casa de papá a las 10 en punto». Cuando escucharon la bocina del automóvil, los 3 salieron corriendo y se repitió una vez más la escena de los regalos. Ahora con su padre, su nueva esposa y sus 2 hijos. Se quedarían con él todo el día y después saldrían de vacaciones. A solas en la casa y con un vacío en el corazón, se sintió desolada. Se sentó frente al fuego y dejó que sus lágrimas corrieran libremente. Inundada por un sentimiento de profunda soledad, clamó a Dios: «Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas», dice el Salmo 39:12. Miren entonces ustedes cómo una situación cotidiana de una separación puede golpear, en este caso, a esta mujer que, aún cuidando a sus hijos, debía desprenderse de ellos para que fueran a disfrutar con su padre y su nuevo hogar. Pero ella tenía que soportar esta situación a solas, sufriendo, porque los niños muchas veces no entienden eso. Pero una vez más, como el salmista lo hizo, ella clama a Dios y pide esa protección. Escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas. Es una buena actitud de una persona que está pasando por una situación de soledad causada. Es una situación de soledad forzada. Pero en este caso vemos que hay una buena actitud hacia el buscar a Dios en vez de juzgarlo y reclamarle por qué no ha ido a protegerla. Miremos entonces cuál es el significado de soledad en el texto bíblico. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea badad se traduce o significa estar con uno mismo. Y en el Nuevo Testamento, la palabra griega monos denota sin compañía, solo o solitario. Estar solo es la condición de estar sin compañía, separado de otros. Entonces, también podemos apreciar en el caso del Señor Jesucristo que Él buscaba estar solo, porque es una situación que le permitía entrar en oración con su Padre Celestial, estar orando por sus discípulos, estar orando por el mundo perdido. Y este texto de Mateo 14:23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Entonces, ahora vamos a entender que el texto bíblico habla de estar a solas
como algo positivo. Pero las situaciones de las personas que reniegan del Señor o que reniegan de la sociedad o que reniegan de las situaciones permanentemente buscan la soledad. Hay una gran diferencia entre la soledad y buscar estar a solas con un propósito. Dice entonces que la soledad se refiere a un estado emocional, el estado de sentirse rechazado y desolado. Entonces es una condición de autoconsideración, autodesprecio. Es algo que realmente daña o esa persona que se siente en soledad se va dañando, se va despreciando él mismo, se va aislando de las situaciones. Prácticamente casi que son esas personas que nosotros no logramos entender, que se ven cada día peor su estado anímico, pero que nosotros, aunque estamos con ellos, aunque buscamos compartir, realmente no comprendemos qué es lo que está pasando. Hay un fuerte estado de autoconmiseración, de autodesprecio, de autorrechazo, ¿sí? Mientras que estar a solas se refiere a un estado físico, como el salmista le tocó o como el Señor Jesucristo buscaba esos momentos de estar a solas para entrar en presencia con su Padre Celestial. Estar separado de los demás con un propósito especial. Con esto quiero decir que buscar la soledad, buscar estar a solas, no es malo si se hace con un propósito especial. Muchos de nosotros debemos buscar un momento de apartarnos de los demás para estudiar un texto, para preparar una clase, para alistar algunos elementos de un viaje, pero es con un propósito especial. Buscar la soledad implica un estado de desánimo, de desprecio hacia uno mismo, arruinándose cada vez más, disminuyéndose cada vez más ante los demás. Entonces la soledad generalmente es una experiencia negativa para nuestras vidas que va acompañado de un sentimiento de desesperanza, que cada día es más fuerte y se alimenta con eso negativo que va llegando a nuestras mentes. Sobra decirles, mis amados hermanos, que ahí está participando el enemigo, ayudando a invadir, ayudando a llenar a estas personas de argumentos para sentirse cada día peor, cada día menos, cada día su desesperanza aumenta. Mientras que estar a solas puede ser una experiencia positiva, un momento de creatividad, un momento de emprendimiento o un momento de buscar la presencia del Señor. Entonces, dos elementos contrarios, pero que ayudan a distinguir entonces que no en todos los casos estar a solas es malo, sino que hay unos elementos importantes. Ahora, ¿cuáles son esos cambios que provocan la soledad? Esa actitud que es negativa y es dañina para nuestro estado. Entonces, allí en sus notas, en sus cuadernos, si están tomando nota, podemos hacer un acróstico de la palabra cambio y vamos a empezar entonces con la palabra C. Todos esos cambios que provocan la soledad, iniciamos entonces con las circunstancias, con la C de circunstancias que son causadas debido a una soltería, a un divorcio, a la muerte de un ser querido, a un nido vacío o a situaciones, por ejemplo, de desempleo o una crisis económica, entre otras. Son muchas las circunstancias, pero como dice la palabra circunstancia, puede ser cualquiera que afecte a esa persona dependiendo del estado en el que se encontraba. Entonces, el primer elemento son todas las circunstancias que se presentan en la vida, los cambios repentinos, como decíamos anteriormente, esos cambios bruscos que no esperábamos, que nos sacan de ese confort, de esa comodidad en la que veníamos durante algún tiempo. Con la A de cambio son los acontecimientos especiales como expectativas no cumplidas. No estar en compañía de la familia y amigos, la pérdida del cónyuge, situaciones que realmente
nos llevan a buscar esa soledad y a aumentar un estado de desesperanza en cada uno de nosotros. Con la M de cambio, entonces la melancolía por un impedimento físico o una enfermedad incurable, entre otras, o una enfermedad crónica, o sabemos nosotros que el tema de la vejez, del avance de la edad, también nos puede llevar a esa melancolía si no sabemos realmente entender esos cambios en nuestro estado, en este caso de salud, de dinamismo, porque ya no vamos a poder hacer lo mismo que hacíamos cuando estábamos más jóvenes. Quizás eso puede aumentar esa melancolía y son cambios que pueden llegar a provocar entonces la soledad. Con la B de cambio, entonces es la búsqueda de otras alternativas, el temor a la intimidad o huir de la realidad a través del trabajo. Hay situaciones que nosotros emprendemos, pero es solamente con el ánimo de disfrazar, como en otras situaciones que hemos hablado, disfrazar ese estado de soledad o esa situación que realmente no hemos aceptado y la disfrazamos con cualquier otra cosa. Aquí podría entrar entonces un estado de bulimia o de anorexia. Mire de dónde puede llegar a salir también. Con la I, la inexperiencia, quedar expuesto a las consecuencias de lo que hicieron otras personas. Entonces, esas situaciones que nos toca enfrentar cuando otros han estado ahí, reemplazar un sitio de trabajo, tomar un negocio, aventurarnos en una nueva ciudad, en una nueva cultura donde quizás no conocemos, esa inexperiencia nos puede llevar a entrar en un proceso de soledad. El ostracismo, rehuir de la cercanía, sentirse rechazado, rechazar a los demás, por eso en algunas situaciones se escucha que se le trata a las personas que se encuentra como una ostra, escondido, rechazándose él mismo, dejando toda la sociedad a un lado y rehuyendo. La falta de rutina cotidiana quizás nos lleva a esas situaciones. Ya en este momento donde hemos podido entender, en donde hemos podido detectar que esta persona realmente está pasando por un proceso de soledad y hemos argumentado y hemos entendido y hemos empezado a animar para que tenga un cambio de actitud y empiece a entrarse en el texto bíblico para lograr entender algunas cosas. Un texto bíblico para memorizar a estas personas es el Salmo 139. Todo el Salmo 139 es muy hermoso, pero específicamente los versículos 7 y 8 del Salmo 139 que dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, tú allí estás. Es un texto que nuestros nuevos amigos, nuestros nuevos discípulos deben memorizar para que en esas situaciones de depresión, de caída, de retroceder, puedan estar repitiendo para que recuerden que el Señor siempre va a estar ahí para ellos. No hay ocasión a entrar en ese estado de soledad porque el Señor de ahora en adelante va a estar con ellos. Y un pasaje para leer y meditar permanentemente y que ellos implementen sus devocionales es el Salmo 63, versículo 1 al versículo 8. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Entonces es un texto que los va a llevar a meditar en la palabra del Señor, pero también a tener una actitud de búsqueda permanente del Señor, como lo hizo el salmista en su tiempo y lo hicieron algunos actores bíblicos en situaciones difíciles. Y aunque estaban sumergidos en una situación de persecución o de violencia o de ya llegar hasta la muerte, ellos acudieron al Señor para que fuera su acompañante en esa situación difícil. Ahora, después de hacer este proceso de meditación de la palabra y estudio profundo de textos
con ellos mismos, es importante que nosotros acompañemos a este nuevo discípulo para que se conviertan entonces en constructores de puentes. Recuerden que están pasando de una situación de desesperación, de aislamiento total que estaba dañando sus vidas porque no había ningún propósito especial. Ahora los estamos trayendo nuevamente a la comunidad a compartir con su familia y buscar estar permanentemente con personas. Entonces debemos acompañarlos en esa actitud de que se conviertan en constructores de puentes. Ellos van a ser una alternativa para otros que quizás estén llegando a una situación difícil. Entonces, lo primero que debemos hacer, lo encontramos en Hebreos 12:15, en el texto bíblico de 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así que el primer paso para convertirlos en constructores de puentes es que ellos se despojen de toda amargura. No debe existir esa situación en sus vidas ya jamás. El segundo elemento está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, que dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. El segundo elemento entonces es entender, empezar a entender el dolor de todos los demás. Recuerden que esas personas anteriormente estaban sumergidas en su desesperación, en su problema, y no había para ellos más mundo, más personas, sino solamente ellos. Una buena actitud es empezar a preocuparnos un poco por el sufrimiento de los demás. El tercer elemento está en Lucas 14, versículo 12, que dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mansos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, ellos deben iniciar un plan para visitar a otros, para animar a otros, para convidar a otros, para compartir con otros. Es un cambio de actitud total. Ellos habían entrado en una soledad, en una conmiseración, en un estado de desprecio, porque ellos estaban minimizando, estaban despreciándose, y ahora van a empezar a preocuparse por otro. Eso les sube bastante la autoestima. Busque maneras de expresar su amor a los demás. Juan 15 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por los amigos. No exija que los demás cambien. Comience a asistir a un grupo de estudio bíblico, ojalá. Lea acerca de los cristianos que son o han sido buenos ejemplos. Entonces, en el texto bíblico, ellos pueden encontrar muchos ejemplos de personas que han ayudado, que han apoyado a otros, que han salido de estas situaciones de sufrimiento, como el salmista. El Salmo es un buen texto para aquellos. Inspírese escuchando buena música y ojalá cristiana. Decida diversificar sus actividades y metas. Es un cambio en el que tú vas a estar acompañando y quizás tú vas a sugerir ciertas actividades que ellos quizás no tenían, como leer, por ejemplo, el texto bíblico diariamente, empezar un devocional con muchos de los textos que vamos a poderles compartir. Espere que Dios haga cosas nuevas en las vidas de estas personas. Y definitivamente ellos deben tomar una decisión por Cristo Jesús, rendirse a los pies de el Salvador. Entonces, finalmente, mis amados hermanos, hay preguntas que quizás ellos ya con mayor confianza van a poder expresar a nosotros. Pero siempre hay una respuesta, por supuesto,
bíblica para ellos. Una de las primeras preguntas que ellos hacen ya cuando estamos en confianza es: mi vida está llena de actividades, porque muchas de esas personas son personas ocupadas, son profesionales, son grandes ejecutivos. Y dicen: mi vida está llena de actividades, ¿y por qué me siento solo a veces? A pesar de que están permanentemente haciendo muchas cosas, deportes, de trabajo. La respuesta entonces está en el Salmo 62:5, que dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Podemos entonces explicarles a ellos que la actividad, el activismo o el involucrarnos en distintas actividades puede ser intentar ignorar la situación por la que estamos pasando. Es necesario entonces enfrentar esa situación y mejor buscar la compañía del Señor, que como dijimos anteriormente va a ser segura para cada uno de nosotros los que decidimos entregar nuestras vidas a Él. Entonces, es un cambio total. Otra pregunta: mi cónyuge se ha ido. ¿Qué fechas serán las más difíciles de soportar? Es difícil esta situación, no es nada fácil nosotros decirle a una persona de esas: no, tranquilo, todo va a estar bien. No va a estar bien, porque esa persona que pierde a su cónyuge va a estar recordando por medio de sus hijos o por situaciones que han vivido, y va a entrar en un proceso de soledad. Pero hay una respuesta especial en Eclesiastés 3:4: tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Así que es importante que nosotros podamos entender y no obstruir esos tiempos de tristeza o de llanto que ellos tienen. Ahí ven, nosotros les decimos: no llore más, no sufra más. No, ellos deben vivir su duelo. O sea que hay momentos emocionales que son difíciles y que nosotros debemos comprenderlos y debemos acompañarlos: los cumpleaños, las bodas, bueno, aniversarios, todas estas situaciones. Pero es bueno que nosotros acompañamos y comprendamos que ellos van a tener momentos de llanto o de dolor o de duelo, porque puede ser la muerte de un ser querido. Entonces no podemos decir nosotros: ya deje de llorar, ya deje de sufrir, ya haga esto, ya haga lo otro. No, es nuestra responsabilidad entender y acompañar, porque si una persona no llora nunca, no se duele nunca, pues está almacenando ahí esa situación, y como veíamos anteriormente, va a aumentar esa amargura o ese dolor que posiblemente puede redundar en situaciones peores. Bien, otra pregunta finalmente es: ¿cómo puedo sobreponerme a los momentos más difíciles como los días festivos? ¿Cierto? La respuesta está también en Eclesiastés 4, versículo 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces, por eso es tan importante poderles explicar que ellos necesitan empezar a hacer planes que incluyan a otras personas, incluirse en grupos, sea de recreación, sea de esparcimiento, sea de estudio de la palabra del Señor, o por qué no incluirse en una congregación, quizás donde tú le puedes orientar. Especialmente que esos días en los que nosotros como discipuladores sepamos que se acerca un día de celebración para esta persona, estar ahí pendiente para animarlo, para participarle de diferentes actividades en los que nosotros como iglesia vamos a estar ahí para ayudarles. Bien, mis amados hermanos, otra herramienta más que nosotros podemos tomar para llegar a estos nuevos discípulos, a estos nuevos creyentes, que no necesitan solamente que nosotros los llevemos a una declaración de fe, a una decisión de fe y una oración que puede convertirse en una rutina. Debemos ser comprensibles con ellos y responsables, entender que ellos también pueden estar pasando por una situación difícil como esta de soledad, y hacerles entender que eso está dañando sus vidas y que nosotros estamos ahí para ayudarles. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, capacítate,
complementa el estudio del texto bíblico con otros elementos que son importantes para entender esas personas y no juzgas tan rápidamente a aquellos que sufren y que también necesitan de la misericordia del Señor como un día tú lo necesitaste. Así que muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Es una bendición poder compartir estos estudios bíblicos. Recuerden que si hay alguna sugerencia, que si hay algún tema que no hemos tratado y tú necesitas que ahondemos en el tema, sería bueno que entraras a nuestra fanpage ahora o nuestro canal de YouTube o nos escribas para conocer estas temáticas y alistarlas y poder compartirlas en nuestros canales virtuales. Es una bendición poder estar con ustedes. Nuevamente les esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche y el domingo para nuestros cultos familiares a las 10 de la mañana. Dios les bendiga.